¿Tú estás en pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Bueno, ayer hemos hecho lo que es el sistema óseo. Perdón, ¿qué hablo? Sistema adiposo. ¿Ya? Creo que la mayoría sí estuvo en la clase, ¿no? Y bueno, para los que no estuvieron, vean la grabación, por favor, porque igual siempre se estila preguntar una preguntita de cada tema. Ya también una de óseo, una de adiposo, una de cartilaginoso y así, ¿no? Al menos en mis tiempos siempre era así. Por eso que eran 20 láminas. Y todavía faltaban, ¿no? Temas. Entonces, chicos, ¿ya está grabando para poder iniciar? ¿Me confirma, por favor? ¿Xiomara? Sí, el que iba a grabar hoy día iba a ser Mayo. Ah, Mike, te a grabar. Perfecto. ¿Le ibas a grabar? Sí, vas a grabar. Ah, ya, me he avisado, ya. Entonces, chicos, vamos a hablar de tejido óseo, ¿ya? Por ahí me han preguntado, ya justo al interno, si el tejido óseo también tiene vasos, ¿ya? Obviamente, pues el tejido óseo está vascularizado, ¿ok? Necesita nutrirse, por eso que en anatomía ustedes ven, pues, unos huequitos, ¿no? En la clavícula, en la escápula, en el húmero, ¿no? Son agujeros nutricios, ¿ya? Tanto lo que es el periósteo, lo que es el endósteo, tiene que nutrirse, ¿está bien? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta parte del hueso? La parte más externa. ¿Cómo se le denomina? Periósteo. Ya, el periósteo es lo que envuelve, exacto, pero hablando más interno. El endostio. Ya, el endósteo, claro, el endósteo estaría, claro, más o menos por acá, pues, ¿no? Pero hay dos tipos de tejidos en el óseo. Ah, el hueso compacto y el esponjoso. Compacto y esponjoso, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la característica de cada una de ellas? ¿Cuál se encuentra más afuera, el compacto o El compacto. compacto, ¿no? Ya, ¿qué posee el compacto? Porque tengo entendido que tú has hecho tu seminario, ¿no? De óseo, por eso que te pregunto. ¿Qué característica tiene el compacto? Por ejemplo, te ayudo, el esponjoso se caracteriza porque tiene trabéculas, ¿no? Bastantes trabéculas. ¿Y el compacto? El sistema de Haber. Sistema de Haber, ¿no? Otro nombre, sistema de Haber. Osteona. Osteona, ¿no? Claro, entonces son características pues que ustedes no se pueden olvidar, porque esas características que acabo de mencionar es lo que te va a ayudar a ti a identificar cuando ustedes vienen un tejido. ¿Ya? Un tejido, y es lo que más se pregunta. Porque si hablamos en tipo de células, créanme que a nivel celular es un poco más complicado identificar ciertas células, por ejemplo, ¿no? Los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ¿ya? Bueno, los osteoclastos es un poco más fácil identificarlo, ¿no? Por el tamaño, quizás por el color también, pues, ¿no? Unas características peculiares que tiene, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a hablar generalidades del tejido óseo para empezar. ¿Por qué es importante el tejido óseo? Tanto en tema de histología, anatomía, sabemos que tiene funciones, pues, ¿no? Pero obviamente nos importa acá el tema de histología. Sirve de sostén, ¿ya? Y protección de órganos vitales. Esto es fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo, nosotros podemos
como se dice, tener un sostén en general en nuestro cuerpo, ¿no? Imagínense que nosotros fuéramos solamente grasa o fuéramos netamente músculos, ¿no? Seríamos como una especie de que, básicamente, de un saco, ¿no? Así, pero lleno de vísceras. Entonces, por ejemplo, lo que es el cráneo, ¿ya? La calota craneana sirve de protección para el cerebro y para diferentes tipos de vasos, ¿ya? El tórax, ¿ya? Nos sirve de protección para el mediastino, para el corazón, para los pulmones, ¿ok? Quizás la única parte que no está tan completamente protegida podría ser el abdomen, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno tiene un accidente automovilístico, lo que sea, el vaso, los riñones y otros órganos son los que realmente, debido al trauma, se pueden romper, ¿no? Y esto causa una hemorragia interna, shock hipovolémico, porque te baja lo que es el volumen sanguíneo y te mueres, ¿no? Y el vaso es uno de los órganos que más sangra, ¿ya? Pero igual, si tienes una fractura a este nivel, ¿ya? Generalmente lo que más llega a emergencia son los pacientes que, los pilotos que manejan autos y con el mismo timón tienen un trauma a esta zona, ¿no? Y se rompe la costilla. Al romperse la costilla, si eres joven, no se va, uno básicamente no se da cuenta que la costilla está rota. Esta es tu costilla, pero en la radiografía tú solamente ves una línea así. No la ves rota como tal, ¿no? Simplemente ves una línea. ¿Por qué? Porque eres joven. Quiere decir que la costilla se ha roto, ha ingresado a tu pulmón, ha hecho hueco el pulmón y otra vez se tiende a volver a su lugar. ¿Por qué? Porque es flexible, ¿ya? Bueno, son unas cosas que más adelante ustedes van a ver, pues, ¿no? Y eso causa neumotórax, el pulmón colapsa y todas esas cosas. Ahora, básicamente el tejido óseo, como tú sabes, como está compuesto de médula, ¿no? Médula ósea roja, médula ósea amarilla. También forma células sanguíneas, ¿ok? Sobre todo los huesos largos. Y en anatomía yo te he explicado que el esternón, ya, también sintetiza células hematopoyéticas, ¿ok? Ahora, el hueso, ya, es apoyo para los músculos esqueléticos. ¿A quiénes se denominan músculos esqueléticos, chicos? Lo dije la vez pasada, creo. Músculos que se insertan en los huesos. Claro, ¿no? Entonces, todos los músculos que van a estar juntos a los huesos se van a llamar músculos esqueléticos, ¿ya? Y esto permite la locomoción, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿El hueso mueve el músculo o el músculo mueve el hueso? ¿Qué dicen? ¿Mm? Ya, por ahorita que me contestan, pero pueden hablar, ¿por qué me contestan por el WhatsApp? Tienen vergüenza, creo, ¿no? ¿Qué dice Marian? El músculo mueve el hueso. El músculo mueve el hueso. Ya. Puede ser. Claro, pues chicos, el músculo es el que tiene la locomoción ahí, ¿ya? ¿Quiénes son las fibras que se contraen? Los miocitos, ¿ya? La miocina 2, todo eso es lo que hemos visto en biología. Entonces, el músculo es el que mueve el hueso, pues el hueso no se puede mover por sí solo. Pero el músculo, el hueso es importante porque obviamente actúa como una especie de palanca, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso a mí me permite flexionar mi brazo, pero en este caso, si estoy flexionando, ¿quién está trabajando acá? Obviamente mis músculos, pues, ¿no? Pero en este caso serían los músculos, los flexores, ¿ya? Del antebrazo. Porque atrás encontramos los extensores. Y en la pierna ya le he dicho que es lo contrario, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Aparte de eso, los huesos obviamente son una de sus funciones de depósito de calcio, pues, ¿no? El calcio es importante, ¿ya? Pero todo en equilibrio. Yo no puedo tener exceso de calcio, una hipercalcemia, como se llama, ¿no? Calcio de la sangre, o una hipocalcemia.
¿ya? Todo tiene que estar controlado. Hay dos hormonas que controlan esto. ¿Quiénes son las hormonas? La paratormona y la calcitonina. Perfecto. Ahora, ¿cuál hace cuál trabajo? Por ejemplo, la calcitonina, ¿qué cosa hace? En el hueso. Porque estas hormonas son de la tiroides, pues no, por eso que la tiroides es uno de los órganos muy importantes. Ya, y si hablamos de osteoblastos, ¿el osteoblasto construye o destruye? Construye. Construye. ¿Ya? Entonces, ¿la calcitonina qué hace en otras palabras? Ayuda a la formación. No sé. ¿Ah? Hace que el hueso no se extraiga calcio del hueso. Podría decir. Algo así. O sea, la calcitonina hace que básicamente que no se extraiga calcio de hueso. ¿O cómo? ¿María? Se podría decir que algo así, porque la paratormona ayuda a que salga el calcio hacia la sangre. En cambio, la calcitonina hace que la concentración de calcio en la sangre disminuya. Por lo tanto, entonces no se extrae pues, ¿no? del hueso. O sea, se extrae pero en menor cantidad, ¿no? O ayuda. O no es así. Ya, ¿la calcitonina actúa con qué? ¿Con el osteoclasto o osteoblasto? Osteoblasto. Osteoblasto. ¿Y la paratormona? Osteoclasto. Osteoclasto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo bastante o tengo elevado calcio en la sangre, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a actuar ahí? La paratormona. Paratormona. Ya. Porque la paratormona, ¿qué hace? ¿Qué hace la paratormona? Chicos, quiero que estos conceptos los tengan claro y no se confundan, ¿ya? Es básico y eso le hace servir toda la carrera. ¿Qué hace la paratormona? Eleva la concentración de calcio en sangre. Entonces se eleva, la paratormona actúa con la... ¿Cómo? ¿Con Con qué los célula? osteoclastos. Osteoclasto. Osteoclasto, porque el osteoclasto destruye, ¿ya? Descalcifica, por así decirlo, ¿ya? Y el osteoblasto, todo lo contrario, sintetiza o construye, ¿ya? Entonces, no olvidar, ¿ya? Ahora, los osteocitos, si hay en cavidades, puede estar en lagunas u osteoplastos, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Ahora, las células que más se hablan, ¿no? En realidad son como 5 tipos de células que tú tienes que saber en tejido óseo, el osteocito, osteoblasto, osteoclasto, célula de revestimiento. ¿Y qué más? Osteoprogenitoras, ¿no? Perfecto. Esas células, chicos, ustedes tienen que saberlas teóricamente, ¿ya? Porque eso es lo más probable que tengan en tu examen teórico. Ahora, los osteoblastos y osteoclastos, ya sabes cuál es su función de cada uno de ellos, ¿ya? Pero todo, como se dice, pues se trabaja de manera, eh, como se dice, metabólica, ¿no? O sea, básicamente, lo que tiene que ocurrir son señales, ¿ya? Para que actúen, en este caso, una especie de receptores y se puede sintetizar
y puede hacer su función, por ejemplo, el osteoblasto y el osteoclasto, ¿ya? Bueno, lo que cubre el hueso, ya sabes que se llama periósteo y endósteo, lo que está en la parte interna. Ahora, la matriz ósea contiene sobre todo colágeno tipo 1, ¿ya? Junto a otras proteínas y no colágenos en la matriz. Te dice que, en otras palabras, que en la matriz ósea encontramos colágeno tipo 1, pero también encontramos colágeno tipo 5, ¿ya? Pero colágeno tipo 1 hay en mayor proporción, ¿ok? Y el tejido óseo, pues ya sabes que es un tejido conjuntivo especializado, ¿ya? Que básicamente se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, ¿ya? ¿Cuál es el mineral más abundante del hueso? Fosfato de calcio. Ya. Y si digo la hidroxiapatita, ¿qué es? Es la forma en cómo se está almacenando. Ya. ¿Qué cosa es eso, chicos? Por la forma. Ustedes ya tienen que reconocerlo, ¿ya? Pero sin leer, pues, chicos. Generalmente tiene esta forma, ¿no? Si tú lo ves a la... Claro que esa es una imagen electrónica, pues, ¿no? En la matriz ósea, ¿qué encontramos? ¿Qué célula encontramos? Generalmente. Chicos, la matriz ósea de las células que he mencionado, ¿qué encontramos ahí? Osteocitos. Los osteocitos. Osteocitos. ¿Ya? Osteocitos. Y los osteocitos generalmente, chicos, tienen esta forma, ¿ya? No sé cómo tú lo puedes relacionar, míralo como una cucaracha, qué sé yo, ¿ya? Aprende a identificarlo para que cuando estés viendo láminas en práctica no te confundas, ¿ya? Ahora, obviamente, como todo hueso largo, esto ya lo hemos hablado tanto en anatomía como básicamente ahora en histología, que tiene dos epífisis, pues, ¿no? Epífisis proximal, distal, un cuerpo, diáfisis, ¿no? Y la metáfisis, pues, ¿no? Que aquí vamos a encontrar ese anillo, ¿no? Ese cartílago que básicamente ayuda, pues, ¿no? Para lo que es el crecimiento, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de clasificación de huesos, pues, ¿no? Hay huesos largos, cortos, ¿no? Irregulares, en otra clasificación. Que no vamos a abarcar mucho porque eso es más anato que esto, pero igual hay libros de histología que te lo ponen, ¿no? Aquí básicamente se puede observar, ¿no? El tejido óseo compacto y el esponjoso, ¿ya? Entonces, este es un corte, según por las características, parece que es un fémur, ¿ya? Por la forma de la cabeza y eso. Y esta parte, donde está señalando, ese sería el esponjoso, ¿ya? Que como he dicho, se caracteriza por presentar trabéculas, ¿ya? Y el compacto, pues, el más duro, sería ese, ¿ya? Y la parte que está acá, chicos, básicamente es un diagrama para que puedan ver que los huesos están completamente irrigados, ¿ya? De lo que son varios tipos de arterias, ¿ya? Entonces, básicamente ese hueso que está ahí vendría a ser la tibia, ¿ya? Por la forma, ¿no? Pero eso no es importante que tú sepas ahorita, eso ya lo vamos a ver en anatomía. Lo que básicamente quiero que identifiques es que está básicamente vascularizado, ¿ya? Vascularizado. Entonces tiene agujeros nutricios, ya que van a entrar los vasos, la arteria. En anatomía se te va a preguntar los nombres. Ya yo recuerdo que todo esto es pregunta de examen de anatomía en miembro inferior. Y básicamente no te olvides que la irrigación tiene que ser importante, ya no solamente para lo que viene a ser pues el tejido óseo
esponjoso también para el periósteo y para el endiósteo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué tejido es? Maduro. Ya, ese es otro tipo de clasificación, tejido óseo maduro e inmaduro. Eso ya lo voy a hablar al último. Es, de todas maneras, importante saberlo, ¿no? Pero más o menos, ¿qué tipo de células ven ahí ustedes? Osteocitos. Osteocitos. Son osteocitos, ¿ya chicos? Osteocitos. Los pongo para que más o menos aprendan a identificarlos, ¿ya? Los osteocitos, y acuérdense que están en la matriz, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a ver cuál es su función y todo eso. Ahora, hay una clasificación ya general de las células óseas, ¿ok? Las células óseas, y encontramos las células osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras son las que se van a encargar, ya, de lo que viene a ser dar la síntesis a los osteoblastos. Los osteoclastos también tienen sus células precursoras, pero no lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a hablar después, ¿ya? Pero no confunda, si no tiene nada que ver las osteoprogenitoras directamente con los osteoclastos, ¿ya? Le digo desde ahora para que no se confundan. Varios me han estado preguntando también la clasificación, cómo es, ¿ya? Y básicamente es así. Entonces, de las osteoprogenitoras, yo voy a obtener los osteoblastos. Los osteoblastos a mí me puede dar dos cosas. O se convierten en osteocitos, o se convierten en células de revestimiento óseo. ¿Ya? No hay más. Entonces, los osteoblastos o se convierten en osteocitos o en células de revestimiento óseo. Y entonces, las células de revestimiento óseo también son osteoblastos inmaduros, por así decirlo. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es más proporción? ¿Osteocitos o células de revestimiento óseo? Porque hay un porcentaje. Hay uno que uno es 90, 80, 90%, creo que el otro es uno 10, 15%. ¿Qué dice Mayo? Perfecto, ¿no? Las células de revestimiento hay más, ¿no? Si uno te pones a analizar un poco, efectivamente, hay más. Los osteoclastos, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque para que ellos se sinteticen es todo un tema también. ¿Ok? Ahora, básicamente, sabes que todo parte básicamente de las células mesenquimatosas y diferenciadas, ¿no? Justo lo que hemos hablado ayer, ¿no? El hipoblasto y todo eso, todos derivan de esta célula mesenquimatosa, ¿no? Célula madre, ¿ya? Pero en este caso, nosotros no vamos a enfocar en esto, ¿ok? Que vienen a ser los osteoblastos, que ya sabes que dan origen, ¿no? Ya sea las células osteoprogenitoras, dan el osteoblasto va a dar lo que viene a ser el osteocito y la célula de revestimiento. Eso no te preguntes porque siempre te van a preguntar el osteocito de dónde deriva, ¿ya? De repente, ya que a la Cruz le gusta preguntar verdadero y falso, los osteoclastos derivan, ¿no? De las células osteoprogenitoras, tú pones verdadero, ¿no? Porque leíste rápido, ¿ya? Entonces, lean bien, con esos osteoblastos, clastos, una letrita le puede cambiar tu nota del examen, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la osteogénesis? Básicamente hablando, todo parte del citoblasto mesenquimático, ¿ya? Entonces, el citoblasto mesenquimático, básicamente, estos van a tener que recibir cierto tipo de señales. Si yo quiero sintetizar osteoblastos, ¿qué tipo de señal hormonal de la tiroides voy a recibir? Calcitonina. Calcitonina, ¿no? ¿Por qué? ¿La calcitonina qué cosa hace? Ya, entonces, la calcitonina, ya, básicamente van a recibir señales receptoras. Entonces,
básicamente va a venir un fijador central alfa. Este fijador central alfa ya va a contribuir para que básicamente esta célula que es citoblasto mesenquimático pase a ser lo que viene a ser células osteoprogenitoras. ¿Ya? Células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras van a estar tanto en el periósteo como en el endosteo, ¿no? La parte interna. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que va a suceder es que estas células osteoprogenitoras necesitan otro tipo de señales, ¿ya? Como por ejemplo que la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, las células osteoprogenitoras, como yo te he dicho, tiene dos pasos a seguir. O bien, son los osteoblastos tienen dos señales, ¿no? Dos maneras, osteocitos o células de revestimiento. ¿Ok? Entonces, aquí va a actuar otro tipo de factor, que es el crecimiento semejante a la insulina, así se llama, y lo que es la proteína morfológica ósea. Cualquiera de estos tipos, básicamente, los dos actúan en el nivel de los osteoblastos, ¿ya? Porque ya estamos hablando de osteoblastos, y básicamente, según lo que se necesite, se convierte en osteocitos o en células de revestimiento del periósteo. ¿Ok? Entonces, básicamente es como, si te das cuenta, todo es mediante señales. Ya de cómo es que actúa, o cómo se forma lo que son los osteoblastos. Chicos, ¿entendió alguna pregunta ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se entendió, chicos? Voy a poner la luz. Lo que viene a ser, básicamente, los osteoclastos, ya lo vamos a hablar después, cómo es que se sintetiza o que se forma, pero igual, ellas ya no tienen lo que es las células osteoprogenitoras, ¿ya? Tienen las células, por ejemplo, en este caso son células progenitoras, pero de granulocitos o monocitos, ¿ya? Pero esto ya lo vamos a ver después. Entonces, no se olviden la secuencia de cómo es que ocurre este suceso y quiénes son básicamente los que actúan, ¿no? No se olviden del fijador central alfa, ¿ya? La hormona de crecimiento. Esto hace posible que se convierta en osteoblasto. Y ese tipo de factores, que es la proteína morfológica ósea y factor de crecimiento semejante a la insulina, que hace posible que los osteoblastos ya se empiecen a diferenciar. Una consulta, fijador central alfa, ¿para qué tipo? El fijador central alfa es para que básicamente el citoblasto mesenquimatoso pase a ser lo que vienen a ser células osteoprogenitoras. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Ya. Marian, creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, lo que me respondió Mayo, ya, es cierto. Los osteoblastos, ya, realmente, el 90-80% de ellas van a ser células de revestimiento. ¿Ok? Y el 10-20% osteocito. ¿Ya? Entonces, pero cuando son células de revestimiento, solamente su función va a ser revestir, pues, no es como una función estructural, ¿ya? Porque van a estar inactivas, ¿ok? No es como cuando están como osteocito, ya tú sabes cuál es una función del osteocito, pues, ¿no? Entonces ahí ya va a tener otras funciones. Pero aquí básicamente es su función casi estructural, ¿no? Ahora, las células osteoprogenitoras, lo que hemos mencionado, obviamente derivan o su origen es de las células mesenquimáticas, ¿ya? Ya lo hemos visto en un inicio cuando te puse la clasificación. Su función básicamente se encuentra, su localización en la capa interna del periósteo y el endosteo, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que yo te he mencionado en esta imagen, lo de amarillito, son las células osteoprogenitoras. Entonces, efectivamente, se encuentran en el periósteo y en el endosteo, ¿ya? Ahora, básicamente va a tener esta forma, pues, una forma irregular,
¿ya? En esta imagen es un poco complicado diferenciarlas, bueno, básicamente en lo que viene a ser el nivel histológico, pero también hay láminas que te ayudan a distribuir un poco, a diferenciar un poco, ¿no? Básicamente tiene esta forma, ya un poco irregular, un poco grandes. Aquí se puede ver con más zoom, por así decirlo, ya. Son pocas células, vemos más matriz o tejido conectivo, pero estas son las células que van a dar origen a los osteoblastos, ¿no? Ahora, hablando del osteocito, ya, los osteocitos, básicamente, ¿de dónde salen los osteocitos? ¿De dónde derivan? De los osteoblastos. Perfecto, ¿no? Todas esas cositas no se olviden, ¿ya? Porque eso a veces suele preguntarse bastante. Entonces, el osteocito, ¿en dónde se encuentra? En el interior, ¿no? Como bien me ha dicho Xiomara, en la matriz ósea, ¿ya? Entonces, cada laguna contiene un solo osteocito. Ahora, los osteocitos, ¿yo cómo lo diferencio de los demás? Son células aplanadas, ¿ok? Células aplanadas, que presentan cantidad pequeña de retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, está poco desarrollado y su cromatina se encuentra descondensada. ¿Ya? Esto es lo que nos menciona el Ross, si no me equivoco. Entonces, esta característica tiene el osteocito. Ya son aplanadas y poca, como se dice, cantidad de lo que vienen a ser los complejos o los, ¿cómo se llama? El sistema de membranas, ¿no? Ahora, básicamente su función son indispensables para la conservación ósea. ¿Ya? Indispensables, o sea que es fundamental. Ahora, si tú has leído Ross, hay osteocitos formativos y resortivos, ¿no? Entonces, estos osteocitos son los que básicamente van a encontrarse en la matriz, y así como el osteoblasto y el osteoclasto, ¿no? Uno que se encarga de formar y otro que se encarga de resolver o distribuir. Entonces, es algo similar, ¿ya? Entonces, estos osteocitos formativos van a formar lo que viene a ser matriz ósea, y los osteocitos resortivos, pues es como que van a quitar o disminuir, pues, ¿no? Entonces, las principales funciones del osteocito es mantener la matriz ósea, la nutrición por canalículos, ¿ya? Y hay una homeostasis de calcio, también, ¿ya? Aquí pueden ver, pues, como se dice, los osteocitos, en algunas lagunas se denominan, las laminillas, bueno, y que ya vamos a hablar, pues, ¿no? Básicamente en mejores imágenes que se puedan ver mejor. Los osteoblastos, ya sabes cuál es su función y cómo derivan, y el osteoide. ¿Qué cosa es el osteoide, chicos? Una matriz aún no mineralizada. Matriz orgánica aún no mineralizada. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En el osteoide, básicamente vamos a encontrar colágeno tipo 1, proteínas, sustancia fundamental, ¿ya? Pero muy bien lo que ha dicho Semana. Entonces, ese es el osteoide. No lo confundas, osteoide, no lo confundes con osteocito, o piensas que osteoide es una célula en sí. Es importante fijar conceptos, ¿ya? Ahora, aquí básicamente se puede observar, ¿no? Es una tinción. ¿Qué tipo de células serían estas? ¿Qué dicen? Osteoblastos. Jefferson, ¿no? Sí. Ya. ¿Y estas que están acá? Osteocitos. Citos, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar del osteoblasto. Ya hemos hablado del osteocito más o menos. El osteoblasto, ya sabes que su función de ella es, ¿no? Básicamente sintetizar o generar más, por así decirlo, hueso, pues, ¿no? Son células sintetizadas en parte orgánica, o sea, contienen colágeno tipo 1, proteoglucanos, glucoproteínas. Ahora, está la osteonectina y la osteocalcina, que son básicamente proteínas
ya que van a estar, que van a conformar parte de ellas. Los osteoblastos, como si te has dado cuenta, siempre van a estar en las superficies óseas, ¿ya? Las superficies óseas. Y básicamente su función de los osteoblastos viene a ser concentrar el fosfato de calcio y participa en la mineralización, ¿ya? Creo que alguien de ustedes lo mencionó hace un momento. Entonces, básicamente cuando hay una actividad de síntesis intensa, las células de los osteoblastos son cúbicas, ¿ya? Y su citoplasma es muy basófilo. Entonces, si tú ves, ¿no?, a un osteoblasto que tiene forma cúbica y su citoplasma está muy basófilo, tiene esas dos características importantes, entonces tú puedes decir, este osteoblasto en este preciso instante está haciendo su trabajo, su función, ¿ya? Pero con el osteoblasto, tú ves que ya no son células cúbicas, sino ya lo ves más aplanadas, y si tu citoplasma no está tan basófilo, sino ya disminuyó el tipo de color, hay que puede decir que no está ejerciendo su trabajo, ¿ya? Entonces es un poco lo que confunde. Pero más esto te van a preguntar, pues, en el aspecto teórico, ¿ya? El aspecto teórico. Pero igual, tómalo en cuenta, ¿ya? Y también apúntalo porque te puede venir eso, tal y como lo dice el libro, ¿ok? Entonces, los osteoblastos generalmente tienen esta forma, ¿no? Muy diferente a lo que viene a ser, pues, o lo que te dice de los osteocitos, ¿no? Los osteocitos ya te he dicho más o menos cómo se forman. Y estos serían los osteoblastos, ¿ya? Si son grandes, ya tiene como una especie de gránulos, ¿ya? Unos gránulos dentro de ellas, y tiene esta característica. Aquí también hay una imagen, pues, de los osteoblastos, pero básicamente ya más lejos, ¿no? Externo. Y para que te ayude a identificarlas, pues, como se dice, siempre va a estar en las superficies óseas, ¿ya? Entonces, hay que tener, ahí es donde generalmente uno se confunde, ¿no? Los osteoblastos con las células de revestimiento, ¿no? Es decir, es complicado diferenciarlas a nivel histológico. Y aquí tú puedes ver, pues, ¿no? Osteoblastos, que son estos los que están grandes, ¿ya? Y los osteocitos, que es un poco más fácil de diferenciarla uno por su forma, que ya te dije, y lo otro es que básicamente, si te das cuenta, los osteocitos siempre van a estar en la matriz, ¿ya? Ahora, las células de revestimiento óseo son células aplanadas que revisten las superficies óseas al interior de los huesos. En su mayor parte corresponde a osteoblastos inactivos. Entonces, ahí lo que yo te digo, ¿no? Los osteoblastos inactivos, que están asociados entre sí y prolongaciones de los osteocitos, ¿ya? Entonces, aquí tú puedes ver que básicamente, ¿ya? Estos básicamente son células de revestimiento. Estos son osteoblastos, por así decirlo, pero inactivos. ¿Ya? Entonces, su única función es cubrir nada más, ¿ya? Es su función de ellos. Es diferente cuando se convierte en osteocito. Pero el osteocito no va a estar en la superficie, pues, ¿no? Ya sabes que va a estar básicamente en la matriz. Ahora, los osteoclastos. Los osteoclastos, pues, son células ya móviles, son gigantes, ya multinucleadas, ya que da la apariencia de varios núcleos, y muy ramificadas. ¿Ok? Entonces, básicamente los osteoclastos se van a encontrar en zonas, obviamente, de resolución ósea, de lo cual se va a caracterizar porque tú ves en las imágenes porciones dilatadas, ¿no? Entonces, esas porciones dilatadas, gracias a los osteoclastos, se va a llamar depresiones o excavidades, ya, y esta excavación, por así decirlo, se va a llamar laguna de Hochi, ya, de Hoshi. ¿Ok? Entonces, estas lagunas, pues, es muy importante el nombre y que te lo aprendas, cómo se escribe, porque se suele preguntar bastante. ¿Ya? Entonces, los osteoclastos, al hacer su función, que es básicamente quitar o descalcificar, por así decirlo, ya va a hacer una cavidad. Esa cavidad que hay en el hueso es la laguna de Hochi, ¿ya? Entonces, aquí básicamente ves osteoclastos
y ves cómo esta superficie, ¿no? Cóncava, ya es como que esta célula hace su función y se empieza a devorar, pues, ¿no? Imagínate el hueso y hace una especie de impresión de sacabocado, ¿no? ¿No? Es que como si hubieran acá quitado una parte de, como te das cuenta que el borde no es tan definido, ¿no? Como puede ser acá, por ejemplo, que está más definido y acá está medio borroso, medio blanco, ¿no? Entonces eso te da básicamente la idea que es una laguna, ¿ya? Entonces básicamente en el citoplasma, yo te he dicho que presentan gránulos, ¿no? Multinucleadas. Cuando estas células son jóvenes, generalmente se ven más basófilas, ¿no? Pero ya cuando son adultas, ya se ven más acidófilas. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entiende? A ver, lo que no me han hablado, no me dicen absolutamente nada, no sé si están ahí. Nayeli, ¿ha escrito o levantó la mano? No veo. Ahí está Luigi. ¿Dónde está Luigi? Entró y dejó prendido su mic y se fue. A ver, ¿qué dice? Nadie quiere hablar. ¿Alexa está ahí? Sí, Ya. ¿Se entendió, Alexa? sí, sí se entendió. Ya. Miley. Sí se entendió. Ya. Perfecto. Lucero. Sí, profesor, todo claro. Sandro. Sí se entendió, Gary, todo claro. Perfecto. A ver, Ángela. Sí, sí se entendió. Todo claro. Perfecto. La otra Ángela. ¿Está en clase o no está en clase? Ya. A ver, A ver, Mayo, tú haces el nuevo camotito, ¿ya? Y a Xiomara, entonces. Xiomara, Xiomara, ¿estás ahí? No, no está. Ya, Xiomara. Xiomara, ¿cuál es la función de los osteocitos? La conservación de la matriz ósea. Ya. Ya, claro, sí tiene tres funciones, ¿no? Pero esa es la principal. A ver, Sandro, ¿cómo se llama la laguna que forma el osteoclasto? Laguna de Hauchi. Hochi, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ¿cómo es que, a ver, cómo es que se forma, a ver, la clasificación, Jefferson, del osteoblasto? ¿Cómo se genera el osteoblasto? De las células osteoprogenitoras Ya, por la hormona de crecimiento, por medio de una hormona de crecimiento. ay,
Ya, muy bien, muy bien. Y después, del osteoblasto, ¿quién deriva el osteoblasto? El osteocito y las células de revestimiento. ¿Cuál de las dos hay más cantidad? Las células de revestimiento. Perfecto, viejo, muy bien. Ah, me gusta cuando están atentos. Muy bien, chicos. Ahora, aquí pues otra vez viendo, ¿no?, una imagen más cercana de lo que son los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos, si yo te pregunto cuáles son los macrófagos en el tejido óseo, ¿cuál es? Osteoclastos. Entonces no olviden, chicos, ¿ya?, que los osteoclastos son macrófagos, ¿ya? No simplemente son células. Entonces, profesor, como son macrófagos, por eso es que como en el momento yo he estado leyendo que en el momento de sintetizar los osteoclastos se tienen que unir monocitos y todo eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, los osteoclastos, los macrófagos, ¿qué se caracterizan cuando hemos visto en biología? Que tienen enzimas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lisosomas, claro, perfecto. De estos lisosomas, adentro de ellas hay enzimas que van a actuar mediante un pH, ¿no? Entonces, básicamente, es importante saber que los osteoclastos son macrófagos, ¿ya? Por eso es que puede generar, por eso es que puede ocasionar toda esta laguna, ¿no? Cuando sea necesario. Esto no va a ocurrir todo el tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente, mediante las señales hormonales que ya te he mencionado, ¿ya? Ahora, básicamente, ¿cómo es que los osteoblastos, y acá ponme atención porque es importante, ¿ya? Y si tú tienes el seminario tienes que mencionar esto, obviamente, que cómo es que los osteoblastos sintetizan, ¿cómo se sintetizan los osteoblastos? Los osteoclastos, ¿ya? Va a haber células progenitoras mieloide común, que estas van a pasar a ser parte de células progenitoras de granulocitos o monocitos, lo que yo te mencionaba, ¿ya? Entonces, por el otro lado, vamos a encontrar células del estroma, ya estas células del estroma son las que están en la parte de la médula, y estas células, básicamente, por así decirlo, va a interactuar con esta célula que se llama precursor de osteoclastos, ¿ya? Esta célula precursor de osteoclastos, ¿de dónde sale? Sale justamente de estas células progenitoras, de granulocitos y monocitos, ¿ya? Entonces, básicamente, el precursor de osteoclastos, ¿ya? El precursor de osteoclastos va a sintetizar ciertos tipos de proteínas y receptor. Por ejemplo, el C-Fos y el NF-κB, ¿ya? Entonces, el C-Fos, el NF-κB, y va a sintetizar una proteína que se llama proteína RAM, ¿ya? Entonces, que es el receptor activador del factor nuclear. Entonces, ojo, te estoy hablando solamente del precursor de los osteoclastos, ¿ya? Que es como decir, básicamente, que recién esto se va a interactuar con la célula del estroma, recién se va a poder sintetizar lo que viene a ser un osteoclasto inactivo. Pero ¿cómo ocurre? Te lo voy a repetir. De la célula progenitora amiloide común se transforma a lo que viene a ser las células progenitoras granulocitos o monocitos. Estas células progenitoras granulocitos o monocitos, ya por una serie de señales, va a convertirse en un precursor de osteoclastos. Este precursor de osteoclastos va a sintetizar el C-Fos y el NF-κB, ¿ya? Así te dice el libro, no te dice nada más. Ahora, y también la proteína, la receptor RANK, que es muy importante. Básicamente, entonces, por el otro lado, ¿qué tenemos? A la célula del estroma. Esta célula del estroma va a liberar cierto tipo de señales hacia el precursor de osteoclastos, como es el MCSF, que es muy importante, que es el factor estimulante de colonias monocitos. Va el factor necrosis tumoral y algunas interleucinas. Ya, entonces, la célula del estroma manda esas señales a quién? Al precursor de osteoclastos. Por el otro lado, algo que me olvidé de decirte, que es importante, si este es un receptor,
va a tener que tener una señal. ¿Cómo se llama esa señal? Rank, terminación con L, soluble. ¿De dónde sale esto? De los linfocitos T activados. ¿Ya? Entonces, estos linfocitos T, cuando están activos, van a sintetizar estos tipos de, por así decirlo, proteínas que se van a unir a los receptores de los precursores de osteoclastos. ¿Ya? Entonces, estas especies de proteínas RAM solubles es importante porque se va a unir a los receptores. Ahora, ¿quién hace posible que se una? La célula del estroma. O sea, la célula del estroma, al interactuar, va a liberar factores estimulantes de colonias monocitos, va a liberar factores de necrosis tumoral, interleucinas, y al hacer este tipo de interacción entre ellas, va a ser posible que las células del estroma se junten con el precursor de osteoclastos, ¿ya? Y de esta manera va a poder dar inicio el precursor de osteoclastos, cuando ya tengan tanto la proteína RANK, ya lo tengan su receptor unido, va a poder convertirse en lo que viene a ser un osteoclasto inactivo, y después, mediante otras señales, va a pasar a ser osteoclastos ya activos. ¿Ya? Ahora, otra cosita, que estos osteoblastos, como todos están en equilibrio, ¿ya? Los osteoblastos te dicen que no, que ya mucho se ha reabsorbido, ¿ya? O sea que hay bastante calcio en la sangre. Este osteoblasto manda una especie de enzima inhibitoria, una proteína inhibitoria, que se va a llamar el OPG, o se llama la osteoprotegerina. La osteoprogesterina se va a unir y va a anclar a este tipo de proteína, ¿ya? Que es el RANK soluble, y básicamente no le va a dejar su función, ya lo inhibe. El OPG inhibe gracias al osteoblasto. Entonces el osteoblasto dice, no, tú ya has resolvido demasiado, ¿ya? Entonces si yo te sigo dando proteínas RANK soluble, va a ser posible, lo que va a hacer es que tú recibas más. Si al recibir más vas a quedar más osteoclastos, y yo no quiero eso, ¿ya? Así que mejor lo inhibo, y de esta manera ya no se van a poder unir. Al no unirse ya no va a haber, pues, osteoclastos. ¿Me dejé entender? Sí, sí se entendió. Ya. Una vez más, chicos, Mayo, Xiomara. ¿En qué te has quedado? ¿En qué te has mareado un poco? Ya. Claro, el tema son los nombres, ¿no? Nombres nuevos, poco complicado, pues, ¿no? Pero igual, entonces, lo que te tienes que acordar aquí exclusivamente es el MCSF, que es el factor estimulante de colonias monocitos, ¿ya? Del factor de necrosis tumoral, interleucina, tanto del receptor como la proteína RANK, y del OEPG, ya que es la osteoprogesterina. ¿Ya? Entonces, a ver, si me han entendido, pues entonces alguien lo puede explicar, pues, ¿no? De manera rápida, pues tampoco no quiero que sea tan minucioso. A ver, Xiomara, tú que siempre te gusta explicar a ti, imagínate que estás en tu posición, el doctor Lacruz te dice, a ver, explícame cómo se forma, o sea, la síntesis de los osteoclastos. Ya dice usted que le falla el internet, justo le falla el internet, ¿no? A ver, Marian. Ya. A ver, pero todavía me falta afianzar algunas cosas, así que puede ser que me equivoque.
Normal, Ya, te falta algo, yo te ayudo, justamente para eso. ya, a ver, la formación de osteoclastos está en relación de las células progenitoras con la célula del estroma. Por una parte tenemos a la célula progenitora que va a dar origen a un precursor de osteoclastos, que va a secretar factores de transcripción, como las cuales son CFOS y NFKB. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Que estos van a tener como receptores, ¿no? Y receptores de RANK, que son el receptor activador del factor nuclear. Ya, estos al unirse y también unirse a la célula del estroma va a facilitar a que este precursor de osteoclasto se vuelva en un osteoclasto inactivo y luego a un osteoclasto activo. También hay que saber que los linfocitos T activados son los que van a producir estas RANK también. También producen RANK en la membrana, o sea, adheridas a ella, y también pueden producir RANK solubles. Pero un ejemplo, cuando las células sanguíneas tienen bastante calcio, por ejemplo, los osteoblastos tienen que mantener ese orden, pues, ¿no? Ese equilibrio. Entonces van a secretar una osteoprotegerina u OPG, que va a ser como un inhibidor para que estos precursores de osteoclastos ya no activen a los osteoclastos y se queden en precursores nada más, o se vuelvan inactivos. ¿Así está bien? Sí, está muy bien. Creo que te olvidaste de mencionar solamente los linfocitos T, ¿no? Sí, porque justo creo que había leído que en procesos de inflamación los linfocitos, o sea, producen RANK, cerca de la membrana, o sea, pueden producir RANK en su membrana, o sea, adherida a ellas, o también pueden producirlas de manera soluble. Saludos para Mayo. Perfecto, ¿no? Sobre todo los saludos. Muy bien, Marian. Ya justamente como tú acabas de decir, en el proceso de inflamación va a haber más sectores, ¿ya? Entonces, Pero una pregunta, ¿esos RANK son producidos por las mismas células precursoras de osteoclastos? También, ¿no? ¿O son las RANK? las RANK con L son las proteínas. Ya. Estas proteínas, ¿quién las sintetiza? Los linfocitos T. Los linfocitos son los únicos que lo van a sintetizar, y los receptores sí vienen de las células precursoras de osteoclastos. Exacto, ¿no? Perfecto. Okay. Los precursores de osteoclastos van a sintetizar 3. El CFOS, el NFKB y los receptores. ¿Ya? Nada más. No, lo que hace la célula del estroma, que manda las señales, son ella la que manda hacia lo que son las precursores de osteoclastos, que son estas, que te le he mencionado, ¿no? Siendo la más importante esta. ¿Ya? Y de esta manera ya se puede dar el origen de lo que viene a ser el osteoclasto. ¿Ya? Y para que, por ejemplo, ahí hay una flecha, dice osteoclasto inactivo, y luego hay una flecha de osteoclasto resortivo. O sea, ahí hay algo en medio para que se... Claro, básicamente, ¿quién hace posible que se activen, por así decirlo, ese tipo de células? Todo es nivel hormonal, ¿no? Ya, la paratormona. Uh-huh. Ahí influye la paratormona, entonces. Claro, no te lo dice. Claro, el libro no te lo dice como tal, pues si tú te pones a leer todo, no te lo menciona como tal, pero sí. Entonces, para que se active un osteoclasto, ya necesita de la señal de hormonas, ¿no? Entonces, son como militares, ¿no? Si el general me manda a mí la orden, yo la acato, ¿ok? Si viene y me dice no, detente, ya yo me detengo, ¿ya? Entonces, así funciona el organismo, ¿ya? Entonces, para tu hormona, ya, yo necesito calcio en la sangre,
¿ya? Calcitonina me va básicamente actúa en los osteoblastos, ¿no? Ok. Eso de ahí no me olvidé explicarlo. Y el MCSF Ya, este se llama está arriba. factor estimulante de los moleculones monocitos. Este factor estimulante de la colonia de monocitos lo va a sintetizar la célula del estroma. Ah, ok. Y esas señales se la mandan al precursor. ¿Ya? Sí, ya está claro. Ahora, básicamente, como yo te había mencionado, el osteoclasto es un macrófago. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que viene a ser el osteoclasto tiene 3 porciones, o 3 regiones, ¿no? Eso te lo dice el Ross. Borde festoneado, zona clara y una zona vasolateral. ¿Ya? Estas regiones, acuérdate, pregunta de examen. Ahora, básicamente este es el osteoclasto, ya estos son los fenestrón, ¿no? Eso se dice que tiene esta forma, ya como una especie de, básicamente, evaginaciones, ¿ya? Ahora, acá hay un sello completamente hermético, te dice el libro. El libro te dice eso, no se sella el osteoclasto con la parte, ¿no?, del hueso, ¿ya? ¿Cómo se llama esto que se está formando? La laguna de Fawcett. La laguna, pues, ¿no? Ya. Ahora, para que esto se fije, te dice que los osteoclastos generalmente tienen filamentos de actina. Ya estos filamentos de actina más la vinculina, la calina, hace posible que se anclen. Y básicamente, donde se le denomina zona clara, va a ser completamente hermético, ¿no? Es como que esas garrapatas que se impregnan ahí y no la puede sacar nadie. Yo sé que mis ejemplos son bien locos, pero igual espero que les sirva. Y actúan otros receptores en la integrina, ¿no? Entonces, aquí básicamente vamos a encontrar los famosos lisosomas, ¿no? Entonces, esos lisosomas adentro que tienen enzimas lisosomales, ¿no? Entonces, estas van a ser liberadas, ¿ya?, para poder cumplir su función. Aquí también vamos a encontrar las bombas ¿no?, de protones que dependen de energía, pues, ¿no? Entonces, básicamente, tú sabes que necesita un medio ácido, ¿ya?, para que pueda, como se dice, para que pueda actuar las enzimas, pues, ¿no? Ya sabes, eso lo hemos visto en biología, ya ni tocarlo, pues, ¿no? Ahora, todo lo que se va comiendo, ¿no? Imagínate que estás haciendo un hueco en la tierra, todo eso, cuando tú estás a la playa, ¿no? Estás a la playa, ya y empiezas a hacer tu castillito, tienes que sacar tierra de la arena mojada, ¿no? Empiezas a excavar. Y ahí toda esa excavación tú la botas, pues, ¿no? Yo quiero llegar hasta donde llega, hasta donde aparezca el agua, dices, ¿no? Ya empiezas a excavar, y todas esas excavaciones, por medio de endocitosis, primero, y después lo va por exocitosis, el material digerido lo expulsa, ¿ya? ¿A dónde? A la sangre, a donde se necesite calcio, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, para que haya toda esta especie de equilibrio. ¿Ya, chicos? Y básicamente, estas son las formas de las células, ¿no? Los osteocitos tienen esta forma, como ramificada, ¿no? Los osteoblastos y las osteogénicas, ¿no? Que tienen una forma así irregular, aplanada, parece un huevo frito, ¿no? Y estos son los osteoclastos. Los osteoclastos son los más grandes, ¿ya? No te olvides que son multinucleadas. Tú ves una célula con varios núcleos, ya, osteoclastos, ¿ya? Osteocito también, obviamente, es importante primero identificar en qué zona están, ¿no? Ahora, la matriz ósea, ya, te dice que la matriz ósea tiene material compuesto inorgánico, 50% de su peso es matriz. En la matriz ósea tú vas a encontrar iones de calcio, fosfato, bicarbonato, magnesio, potasio, sodio, pues, ¿no? Esa es la parte inorgánica. La parte orgánica va a poseer obviamente fibras colágeno, 95%, colágeno tipo 1, no te olvides porque hay un montón de tipos de colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas, ¿ya?
Ahora, para que no te olvides, las fibras colágenas, la hidroxiapatita, es este mineral, gracias a ello, a mí me da la resistencia a tejido óseo, ¿ya? Por los minerales y todo eso que es fuerte. Ahora, aquí puedes ver, pues, básicamente, ¿ya? Aquí vas a ver a los osteoblastos, ¿ya? Generalmente en la superficie, osteoclastos son grandes, se caracterizan porque son grandes, ¿ya? Y son multinucleadas. Entonces, este osteoblasto básicamente tiene la forma media cúbica, ¿no? Y cuando estaban cúbicas los osteoblastos, ¿qué quería decirme? ¿Se acuerdan? Que estaban realizando su trabajo. Claro, que están realizando su trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, los osteocitos, ya sabes que van a estar dentro de la matriz ósea, ¿ya? La mesénquima, pues, es lo que está más adentro. Y bueno, en este caso, aquí vemos el osteoide, ¿no? Que ya sabes qué cosa es el osteoide, como le dijo bien Xiomara. Y bueno, básicamente, pues, ¿cómo es que ocurre la osificación? En un inicio vas a encontrar células osteoprogenitoras, ¿ya? Un montón de células osteoprogenitoras, ¿ya? Y también, obviamente, lo que es el tejido conjuntivo, vas a encontrar osteoide y osteoblastos. Entonces, básicamente, estas células osteoprogenitoras, ya posteriormente, ya aquí vemos una especie ya que ya pasó este proceso, ¿no? Osteoprogenitoras, ¿no? Los osteoblastos, de ahí pasan ¿a qué? A osteocitos, ¿ya? Entonces, ya va ahí formándose los osteocitos, las células osteoblásticas ya fueron aumentando su número, aumentaron no solamente su número en tamaño, sino en cantidad. La matriz ósea ya empieza a calcificar poco a poco, y básicamente después ya aparecen los vasos sanguíneos, ¿no? Básicamente, pues, como se dice, a alimentar o nutrir toda esta parte, ¿no? Tú sabes que todo tipo de tejido, básicamente, generalmente necesita oxígeno, ¿no? Nutrientes, ¿ya? No piensas que porque el hueso es compacto no necesita, no, sí necesita, ¿ya? Entonces, esto se empieza como a crear como una especie de cordón, una especie de malla, que posteriormente se va a ir, la parte externa se va a ir poniendo más sólido. Por eso es que la parte interna se queda las trabéculas, ¿ya? Más las demás células que se van formando, el osteoclasto y todo eso, y básicamente ya se queda al final de esta forma. Entonces, de manera externa vamos a tener el periósteo, después viene lo que viene a ser el compacto, ¿ya? Tejido óseo compacto, y al medio siempre va a estar, ¿no? El tejido óseo esponjoso, ¿ya? Básicamente es así. Y adentro ya se quedan la irrigación, los vasos sanguíneos, todo eso. Y esto es importante, pues no, este es un corte, ¿ya? Básicamente transversal y también longitudinal, lo cual podemos ver unos conductos que tú tienes que saberlo. De manera, yendo de lo más interno a lo más externo, vamos a encontrar el endósteo. A externo, el periósteo, ¿ya? Entonces, todo ¿cómo dice que se llamaba? Sistema de Haber, ¿no? ¿Cuál es otro nombre? Osteoma. Osteoma, ya. Esto va a tener un vaso sanguíneo en el interior, ¿ya? Ahora, entonces, el sistema de Haber se va a caracterizar porque va a presentar en su trayecto unas fibras, unas laminillas, ¿ya? Entonces, es como círculos que se van saliendo y saliendo cada vez más al exterior. Y entonces es característico. Tú ves esto se ve bien bonito en lo que son las láminas, se puede identificar fácil, ¿ya? A ti lo que te van a preguntar bastante también es, a nivel práctico, cómo tú diferencias, o cómo tú puedes identificar, perdón, ¿no? Lo que viene a ser el tejido óseo sólido, compacto o esponjoso, ¿ya? Entonces, básicamente, todo esto son los conductos de Haber, ¿ya? Que básicamente va de una forma, por así decirlo, vertical. Ahora, los que une a los conductos de Haber se va a llamar conducto de Wolfman, ¿ya? Estas cositas se preguntan bastante,
examen teórico, ¿ya? Así que tómalo en cuenta. ¿Ya, chicos? Lo que une los conductos de Haber van a ser los conductos de Boltzmann. Obviamente estoy hablando de qué tipo de tejido. Compacto. Compacto, ¿ya? Bueno, básicamente, esto es cómo se va osificando, ¿ya? Todo es un cartílago hialino, cómo es la formación, ¿ya? De que lleva un hueso largo, básicamente. En primera instancia es puro cartílago hialino, después se forma un collar óseo, a nivel de la diáfisis, por así decirlo, ¿no? Y este centro primario de osificación, bueno, cuando ya está en este estadio, como se dice, se va agrandando. Gracias a la nutrición que tiene los vasos sanguíneos, va creciendo, ¿no? Va aumentando. Obviamente a este nivel hay un disco epifisiario, ¿no? Esto va a ayudar a que esto se alargue de tamaño y vaya creciendo. Y conforme tú vas viendo, conforme va avanzando, el cartílago hialino cada vez va amenorando, cada vez va desapareciendo, ¿ya? Y lo que es color blanco, eso es la osificación. La osificación va haciéndose más fuerte, creciéndose cada vez más. ¿Y quién hace posible la osificación? ¿Qué tipo de célula? ¿Quién cree que va a ser la célula? ¿Qué célula va a ser? ¿Los osteoclastos? Chicos, Osteoblasto. los osteoblastos, ¿ya? Ahora, la matriz ósea, pues, como ya te mencionaba un poco más de lo mismo, ¿no? Es orgánica, inorgánica. En orgánica vamos a encontrar colágeno 90% y proteínas no colágenas, las otras sustancias, ¿no? Aquí también quiero que veas, mira los osteoclastos, ¿ya? A simple vista, yo te dije un inicio, son los más fáciles de identificarlos, pues, ¿no? Por el tamaño, ¿ya? Multinucleadas, ¿ok? Los osteocitos son esos puntitos que tú vas a ver dentro de la matriz ósea, ¿no? Tú ves un puntito más o menos así, son osteocitos, ¿ya? Claro que yo te he dicho que sus formas son así, pues, ¿no? Como si fuera una cucarachita. Pero básicamente eso tú no lo vas a poder ver, pues, así en una vista media alejada, pues, ¿no? Las osteoprogenitoras, ya, se van a encontrar así, a la superficie. Clasificación, ya sabes que es compacto, esponjoso, ¿no? Si yo te hablo de denso, trabecular, denso es compacto, trabecular, esponjoso, lo mismo, ¿ya? Aquí, ¿qué están viendo? Hueso esponjoso. Es esponjoso, ¿no? Claro, es que dice, pues, ¿no? Ya, a ver. Aquí básicamente, y esto es importante que lo sepan, del conducto o el sistema de Haber, ¿ya? Obviamente, pues, este es un corte, ¿ya? Que se ha hecho. Y de esta manera ustedes pueden ver lo siguiente. El que está en el medio, exactamente en el medio, es el conducto de Haber como tal. ¿Qué cosa va bien en el conducto de Haber? ¿Qué cosa pasaba? Vasos sanguíneos y nervios. Perfecto, ¿no? Ahora, ustedes han visto pues cuando han jugado flecha, ¿ya? Básicamente en el arco, cuando tienen que apuntar, es básicamente así, pues, ¿no? No sé cómo se llama esa tabla para flechas, no sé cómo se llama. Ya, algo similar. Entonces, lo que está en el medio es el conducto de Haber, ¿ya? Después van a ver una especie de anillos, pero unos que están más oscuros, otros más claros, oscuros, claros, oscuros, claros. Ya. Ahora, básicamente, a estos tipos de anillos, por así decirlo, ¿ya? Estas van a ser las laminillas, ¿ya? Ahora, estas manchitas que ven como medio oscura, ¿no? Que se le denominan las lagunas, ¿qué cosa es? ¿Qué, chicos?
Ahí se van a encontrar contenidos los osteocitos. Claro, es un osteocito, ¿ya? Si ustedes ven bien de cerca, osteocito que bota sus ramificaciones. ¿Te acuerdas que te dije que tiene como una, acá está, como unas ramificaciones, media, ¿no? Estrellada? Ya, esos son osteocitos. Los canalículas. Ajá. Ajá. Entonces tiene prolongaciones, acá está, no lo había visto. Prolongaciones celulares, ¿ya? Entonces estas prolongaciones celulares, cuando ustedes vean estas manchitas, ya, es que por eso que en un inicio te dije, ¿no? Cada laguna, bueno, cada osteocito tiene su laguna, perdón, ¿ya? Y la parte más externa ya se denomina cemento. Entonces, no te olvides que están constituidos el sistema de Haber, ¿ya? Por laminillas, por la laguna que tienen los osteocitos y por el cemento. ¿Ok? Si tú identificas este tipo de célula, perdón, de estructura, y te dice qué tipo de estructura tiene, de partes, cuáles son sus partes de esta estructura, por ejemplo, una imagen, ¿no? Lógicamente hablando, ya sabes. ¿Ya? Entonces, eso también se pregunta en lo que viene siendo teoría. ¿Ya? Entonces, eso tienes que estudiarlo y grabártelo. ¿Qué cosa es eso, chicos? Un osteoma. Osteoma, ¿no? Semejable. Y aquí un poco más lo que hemos hablado, pues, ¿no? La osteoma, o sistema de Haber, ¿ya? Yo te he dicho que estos son los conductos de Haber. Y conducto de Wallman. ¿Qué cosa es eso, chicos? ¿Qué es? No está 100% nítido, pero se puede identificar. ¿Qué dice Mayo? Dice que no le está gustando en la universidad, a ver qué dice. ¿Cuál dijiste? La derecha, el derecho compacto. Izquierdo compacto. Ya. Y esta, las trabéculas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú diferencias, básicamente, que el tejido óseo esponjoso por esto? ¿Ya? Estas son las trabéculas, chicos. ¿Ya? Lo que está dentro, ¿qué cosa es? El medio de la ósea roja. ¿Ya? Entonces, esas son las trabéculas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Tejido óseo compacto. Específicamente hablando, Sistema de Haber. ¿por qué está constituido? ¿Cuáles son sus partes? Conducto de Haber, lagunas, canalículas y cemento. Aunque no se visualiza el cemento. Claro, no se visualiza tal como dice la teoría, ¿no? Pero igual. En las lagunas que encontramos, Osteocitos que van a extender sus evaginaciones, ya solo vamos a denominar canalículas, esos pequeños túneles. perfecto, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Solamente que tiene otra tinción. ¿Ya? Ahora, lo que viene a ser básicamente el hueso maduro o inmaduro. El inmaduro es obviamente que recién se está conformando, que recién se está formando, ¿ya? Ahora, ¿yo cómo lo identifico? Básicamente, el hueso maduro va a tener este tipo de disposición, ya más
tiene como una especie de estrías, ¿no? Ustedes han cortado, han visto la madera, hay la madera, cuando tú tienes un árbol y lo cortas, ¿no? Un corte transversal de un tronco, por ejemplo, ves como si tiene estas ranuras, ¿no? Ya algo similar te dice el libro, ¿ya? Como la madera, te dice, es como, imagínate un tronco, ¿no? Pero un árbol. Y básicamente vas a encontrarlo de esta forma, pues, ¿no? En cambio, en forma inmadura, pues no vas a encontrar esta forma irregular, es fácil confundirlo con cualquier tipo de tejido en realidad, pero es otro tipo de clasificación que te llama hueso maduro o hueso inmaduro, pues, ¿no? Aquí no vas a ver tal y como se ve en los sistemas de Haber, ¿no? Ya mayormente constituidos. ¿Qué es eso, chicos? Hueso maduro. Ya, claro, hueso maduro. Ajá, ¿no? ¿Se ve? ¿Qué se ve ahí? Los conductos de Havers. Uh-huh. Está, ¿no? Sistema de Haber o ostionas, el conducto de Haber, ¿no? Aquí un poco más cerca, ¿ya? Conducto de Haber. Aquí podemos ver un osteocito, ¿ah? Conducto de Haber generalmente es más grandecito, pues, ¿no? Aquí están los canalículos, lo que menciona este Xiomara. Y bueno, aquí podemos ver el tejido óseo compacto, ¿no? Entonces, donde tú veas, sistema de Haber, tejido óseo compacto. Ya ni dudes, ya. ¿Ok? Igual esta es la matriz ósea, ¿no? Donde podemos ver, acá se visualizan mejor los osteocitos. ¿Qué es eso? Tejido óseo maduro compacto. Ya, si tú dices, ya, tú dices, ya. A ver, ¿qué dice ¿cómo se llama? Miley. ¿Para ti qué es? Tejido maduro. Ya. ¿Es esponjoso o compacto? Compacto porque no tiene la disposición en forma de trabécula. Ya. ¿Qué dice Lucero? Lo mismo. Ya, por dos, dice Lucero. ¿Qué dice Ángela Arenaza? Por 3. Por tres. Ya, ¿qué dice Marian? Por cuatro. Por 4, dijo. ¿Qué dice Nayeli? Ya está almorzando, creo, Nayeli. Chicos, ustedes dicen compacto. ¿Dónde está el sistema de Haber ahí? Es una trabécula, pero que le... Claro, chicos. Ajá. Exacto, chicos. ¿Dónde ustedes ven una ostión ahí? Un sistema de Haber. Yo no veo un sistema de Haber. ¿Ya? Entonces ahí donde ustedes tienen que aprender el truco. Compacto, sistema de Haber, no hay más. ¿Ya? Apréndanlo así y van a probar. No, pero parece, profesor, de que yo le metí un zoom maldito para que se pueda confundir, pues, ¿no? Obviamente es un zoom a mayor tamaño, ¿ya? Pero es trabécula, tal y como ha dicho Mayo. ¿Ya, chicos? No me odien. Yo quiero que aprendan, en serio.
¿ya? Entonces tejido óseo esponjoso, porque son trabéculas, ¿ya? Aquí pues podemos observar un poco las lagunas, ¿no? Como bien mencionó Mario, osteocitos, ¿ya? Y los canalículos. Sí, claro, el esponjoso Mauro, ¿no? Pero Mauro y Mauro es una clasificación pues que sí se usa, pero muy poco, ¿ya? Por ejemplo, si tú te has dado cuenta en unos libros donde te lo menciona, ¿ok? Pero entonces, lo que tú tienes que priorizar es en esponjoso y compacto. Eso tienes que escribirme sí o sí, y eso el autor no te va a perdonar si no lo dices, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer tejido cartilaginoso, y quiero que no te confundas con tejido esponjoso y nada por el estilo, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer tejido cartilaginoso, que por ahí me dijo una alumna, que es muy fácil, ¿no? Que creo que ya ni debería hacer la clase, pero vamos a ver pues, ¿ya? Si es que realmente ya lo tienen. ¿Qué cosa es eso? Tejido óseo esponjoso. Esponjoso, pues, ¿no? ¿Ya? Esponjoso. Perfecto, ¿no? Y mira las trabéculas, cómo se ven ahí, ¿no? La disposición de ellas, ¿no? ¿Qué es eso? También esponjoso. Ya esponjoso, ¿no? Porque esta es la trabécula, ¿no? ¿Y esto qué sería? Está por allá, por acá. La médula. La médula, ¿no? Perfecto, ¿no? Médula ósea roja, ¿no? ¿Ya? Sigue la médula. ¿Ok? Si te ponen así, no te confundas. ¿Ya? ¿Y por qué se ve blanquito? ¿Adipocito? Adipocitos, ya eso lo hemos visto ayer. ¿Ya? Médula ósea roja, tejido esponjoso. Aquí podemos ver, ¿no? Lo mismo, lo que hemos mencionado, ya es un zoom más cerca. Y aquí podemos ver pues, osteocitos, son las osteoprogenitoras, osteoclastos, ¿ya? Son lo más fácil de reconocer, y osteoblastos, ¿no? Generalmente de forma cúbica. Si tú lo ves, mira, en la superficie cúbica, mándate con osteoblastos. Si tú lo ves aplanadas, osteoprogenitores, ¿ya? Tú lo ves en el medio, con unos pececitos que andan por ahí, osteocitos. Si tú lo ves en el sistema de Havertz, en el compacto, también tiene osteocitos, ¿ya? Osteoclastos, ves a una célula grande, multinucleada, y justamente está como sacabocado, como si estuviera mordiendo ahí algo, osteoclastos, ¿ya? Y aquí está, pues, ¿no? La famosa laguna de Hawkship, ¿no? De Chocochip, iba a decir. Ya, ¿qué es eso? Es osteoclasto, pues, ¿no? Claro que si el autor te pone este tamaño, pues ya, pues te regaló, pues, ¿no? Y para irme feliz y contento a almorzar, ¿quién me escribe eso tal y como es? No se preocupen que ahorita mismo le paso las diapositivas, ¿ya? Lo que me están pidiendo. Ah, ¿está Sebastián ahí? No, Sebastián no. Me confundo Sebastián con... ¿Cómo se llama? Ah, Alessandro. Alessandro. Sí. Alessandro está viendo las grabaciones, ¿no? ¿Está Alessandro ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Alessandro? Buenas tardes. ¿Crees que me puedes escribir tal y como yo le he explicado a los chicos en la nomenclatura? ¿Qué cosas te dije eso? Porque así le venía este examen. Tienes que escribirlo tal y como es. ¿Es un tejido plano policertificado? Tejido, ya. Es un epitelio. Ya. Empezamos por epitelio, plano, ya. Policertificado. ¿Qué más? Nada más. ¿Queratinizado? Queratinizado. Ya. No queratinizado. Ya. Sería no queratinizado, chicos. Y es un poco, Sebastián, no te preocupes, es un poco al inicio
como se dice, difícil diferenciarlos, ¿ya? Pero yo le había dado un tip. Ya que aquí básicamente en la superficie, al tú ver células, ¿ya? En este caso células planas, básicamente es la parte, el ápice de esta estratificación. ¿Ok? Entonces yo veo células planas y si son estratificados planos, porque siempre lo que predomina son las células de arriba. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas, no te dejes llevar por el color siempre, ¿ok? Tú ves una franja así, y no tiene núcleos, no hay células, todas son células muertas, porque son puras fibras, ahí dice que es queratinizado. ¿Ya? Así que poco a poco vamos a diferenciarlas. Ya algunos compañeros ya le encontraron el truco. Al inicio veían todo rojo, rosado, morado, ¿no? Pero esa es la idea. Ya, chicos, creo que es necesario, porque veo que algunos compañeros se siguen confundiendo en algunas láminas. Hacemos un repaso, Xiomara, ¿no? De repente acabando tejido conjuntivo, entorno muscular, hacemos un repaso, puras láminas. Ya nada teórico ya, ¿no? Es cuestión de una especie de reforzar ahí, y cada uno va diciendo pues lo que va bien, escribiendo, y lo vamos conversando y debatiendo. Ya, chicos, yo le propongo eso, no por el afán de fastidiarlo, sino todo lo contrario, ¿ya? Para que aprendan a identificar y agarren más confianza, ¿ok? Y acostumbrarse a decir la manera correcta, porque así tienes que escribir en el examen, ¿ya? Porque igual, si la cruz no te pregunta tanto, si va a venir centeno, y tercer cuarto módulo te va a chocar más, porque el doctor pregunta así, ¿ya? Yo el doctor lo conozco porque me enseñó patología, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si hay una pregunta. La siguiente clase va a ser tejido cartilaginoso. Estamos corriendo a confirmar cuándo va a ser. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier consulta, duda, al interno.